Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este segundo video del curso. En esta ocasión, para nuestro video del día de hoy, vamos a platicar un poquito sobre la historia y el contexto del Internet. Este video obviamente va a ser básicamente una presentación y una serie de datos que voy a compartir con ustedes. No vamos a programar todavía, obviamente, estamos todavía en nuestra etapa inicial del curso. Vamos a ver algunos conceptos básicos, algunos conceptos teóricos importantes que tenemos que entender y dominar, así como entender cómo surgió la Internet y cuál es su contexto actual para poder, a partir de eso, ahora sí, empezar a programar y a generar contenidos para este medio. Entonces, el día de hoy únicamente vamos a hablar sobre toda esta historia del Internet desde sus inicios, cómo se inició, cómo se generó, de dónde surge y vamos a ver actualmente el contexto del Internet, cómo es, de qué tamaño, cuánta información hay y datos muy interesantes que nos van a ayudar mucho para el momento en que estemos ya programando. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra presentación del día de hoy. Vamos a cambiarnos aquí y, como les decía, vamos a hablar sobre la historia y el contexto de la Internet. Em, bueno, aquí estoy yo todavía. Probablemente en algunos momentos desaparezca y vuelva yo a aparecer aquí en la escena, pero bueno, es lo de menos. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la historia y el contexto de la Internet tal como la conocemos. Entonces, ¿en qué momento surge Internet? ¿Cuál es el punto de inicio o la fecha de inicio o más o menos qué tantos años tiene de existir la Internet? Ustedes desde que tienen memoria ya existe la Internet e incluso pareciera imposible imaginarnos un mundo en donde no hubiera Internet. Eh, es parte de nuestras vidas actualmente. Gracias a ella podemos estar tomando clases, podemos interactuar con gente que está muy lejos de nosotros, podemos hacer compras, podemos hacer, bueno, todo lo que ustedes ya saben que se puede hacer por internet. Bueno, pero había un momento en la historia no muy lejano en donde la internet no existía. Y bueno, se preguntarían, ¿y cómo se hacían las cosas que actualmente se hacen por internet? ¿Cómo se hacían antes? Pues se hacían, simplemente no se contaba con un medio tan eficaz, tan eficiente de comunicación como actualmente lo es la internet. Entonces, vamos a empezar revisando un poquito sobre eh, cuándo nace la Internet, cuándo aparece, en qué momento surge y quién la inventa, quién la diseña, quién la propone. Y para esto tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, como les decía, no mucho tiempo, pero sí tenemos que regresarnos un poquito al año 1963. En el año 63 un personaje importante de la historia del Internet es Ted Nelson. Ted Nelson, un futurista, incluso filósofo, y bueno, él es reconocido, recordado por que fue la persona que acuñó el término hipertexto. Antes de que hubiera incluso computadoras personales, incluso navegadores, páginas y todo esto, en el 63 les hablo de una época en donde no había computadoras en las casas, en nuestras casas no había computadoras. Eh, bueno, pues este señor acuña este término de hipertexto y dice, bueno, pues ¿qué es el hipertexto? Básicamente lo entiende como un nodo semántico que nos va a permitir conectar dos textos, dos pedazos de información. Entonces, el pedazo de origen le llamaba hipotexto y el pedazo de llegada lo llamaba hipertexto. Entonces, estos dos nodos de información estaban vinculados a través de lo que él llamó hipertexto. Básicamente un enlace entre dos contenidos que tenían que ver por alguna razón semántica. Esto se quedó como un concepto teórico hasta cierto punto porque pues no había todavía forma clara de utilizarlo, pero fue fundamental para el desarrollo de las interfaces y de lo que nosotros ahora conocemos em, como navegación en la Internet. Está basada en hipertextos, pero bueno, como les decía, en esta época
simplemente estaba acuñado el término como un concepto más bien que tenía que ver con la lectura y con la vinculación de datos que con un asunto tecnológico. Pero bueno, es el primer registro de este término y acuñado por este señor Ted Nelson. Todavía vive, pero bueno, ya es de bastante edad. Este que está aquí en la foto es Ted Nelson. Y bueno, eso es en el 63, ahí todavía no había ninguna pista del Internet. ¿Cuándo empieza realmente la investigación que eventualmente conduciría a la Internet? Bueno, esto sucede en 1972 y sucede dentro de una agencia llamada DARPA. Probablemente la han escuchado. DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos. Es básicamente una agencia militar. Y DARPA en el 72 pues tuvo la encomienda de diseñar una red, una red de comunicaciones que básicamente pudiera ser utilizada incluso en una situación de guerra nuclear. Recuerden que en 1972 los Estados Unidos y la Unión Soviética de ese entonces pues se encontraban en lo que se conocía como la Guerra Fría. Básicamente era una confrontación no bélica, pero que tenía que ver con armamento, con estar armados, con estar preparados y con estar constantemente, eh, digamos, siendo a la ofensiva para evitar una confrontación nuclear. Básicamente de eso se trataba la Guerra Fría, era una guerra para armarse, para tener la mayor cantidad de misiles, de bombas, y eso pues que persuadiera al enemigo, al oponente de estallar una guerra. Y en el 72, bueno, pues la agencia DARPA necesitaba desarrollar, a petición de los Estados Unidos, una red de comunicaciones que pudiera soportar incluso una, una guerra nuclear. Y bueno, empezó esta serie de investigaciones y de ahí surgió lo que eventualmente sería el Internet. Pero vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que sucedió. Finalmente, dos cosas sucedieron. Nunca estalló bueno, hasta el momento no ha estallado una tercera guerra mundial, mucho menos nuclear. Entonces, estas primeras investigaciones y avances de la DARPA pues nunca se tuvieron que llevar a cabo en ese contexto. Sin embargo, el segundo asunto que sucedió a partir de esto, que sí es interesante, es que la DARPA finalmente sí desarrolló toda la tecnología y la investigación necesaria para desarrollar lo que eventualmente sería el Internet, con el propósito, si recordarán, el propósito inicial era que esta red pudiera soportar o pudiera seguir siendo funcional para comunicar a todos los aliados de los Estados Unidos, sus bases y sus ejércitos, incluso en una guerra mundial. Bueno, esto sí se logró porque la Internet, como está diseñada actualmente, pues incluso su arquitectura soportaría y permanecería funcionando la Internet aún en caso de que sucediera un fenómeno de este tipo. Ya no hablemos de una guerra nuclear, pero incluso un accidente nuclear, una explosión nuclear, incluso en esas condiciones la Internet seguiría funcionando y ese era el propósito principal de la investigación de la DARPA, que se lograra mantener esta red funcionando. Ahorita vamos a ver más adelante por qué sí se logró, porque finalmente la arquitectura del Internet es lo que hace posible esto. Pero bueno, hasta este punto, en el 1972, básicamente la Internet pues era una red completamente militar o era una investigación con propósitos de crear una red militar. ¿Qué sucede ya más adelante? Bueno, ya en el 87, finales de la Guerra Fría, los, eh, los laboratorios norteamericanos, junto con eh, la Organización Europea para el Desarrollo Nuclear, conocida como CERN, desarrollan
un prototipo de lo que sería el Internet. Ahorita más adelante platicaremos un poco más a detalle. Simplemente un poquito de contexto sobre el CERN. ¿Qué es el CERN? El CERN, este centro europeo, Organización Europea para el Desarrollo Nuclear, que finalmente fueron los que produjeron lo que actualmente se conoce ya como el Internet en el año 87. El CERN lo recordarán probablemente si han escuchado sobre el gran colisionador de hadrones. Este es un aparato enorme científico que desarrolló el CERN ya en épocas posteriores y por eso se hizo muy famoso por desarrollar este colisionador de partículas que básicamente pues es el más grande del mundo y tiene unos propósitos científicos muy importantes. Lo habrán visto o habrán oído de él si vieron la película Ángeles y Demonios de Tom Hanks. Bueno, pues esta película tiene, una parte de la película se desarrolla en el CERN y es, bueno, un centro muy importante de desarrollo en Europa. Ahora, en este centro fue donde se gestó la primera red que posteriormente se convertiría en la Internet. Esto fue en el 87. ¿Y cómo es que sucedió esto? Bueno, aun cuando en el CERN en el 87 se había ya desarrollado este prototipo, se habían conectado algunas computadoras entre sí, entre las computadoras del CERN y algunos laboratorios norteamericanos. Bueno, sobre esa red se necesitaba establecer un sistema de comunicación, algún tipo de software, algún tipo de herramienta que permitiera utilizar estas computadoras ya conectadas entre sí, pues para transmitir, enviar y recibir información. Y ahí es en donde aparece un personaje muy importante en la historia del Internet que se llama Tim Berners-Lee. En 1989, este señor que trabajaba en el CERN lo que hace es proponer un sistema hipertextual de conectividad para los laboratorios del CERN. Es básicamente lo que él propone es, bueno, vamos a utilizar esta red que ya tenemos de computadoras aquí al interior del CERN y vamos a utilizar un sistema que a partir de hipertextos, esto es la aportación de Ted Nelson, pues conecte la información en el CERN. Esto es lo que propone este señor Tim Berners-Lee y lo que a la postre lo hizo muy, muy famoso y eventualmente reconocido de manera un poco equivocada como el padre del Internet. Entonces, si alguna vez han oído de Tim Berners-Lee como el padre de la Internet, pues tiene que ver con esto, aunque les voy a aclarar exactamente por qué esto no es tan exacto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, un año después, este señor Tim Berners-Lee va a desarrollar, una vez que propone este sistema hipertextual, propone y desarrolla el primer navegador, es decir, el primer software, el primer programita, la primera aplicación que, utilizando un sistema hipertextual, permitiera la conectividad entre las computadoras del CERN. Entonces, este señor desarrolla este primer browser, este primer navegador, que les decía es simplemente una herramienta de acceso a la información, y él, ya de manera muy, muy visionaria, acuña lo que sería conocido como la World Wide Web. Este señor es el que le pone nombre. Él, una vez que identifica el sistema que utilizaba el CERN, que estaba basado en hipertextos y que utilizaba su navegador para conectar y comunicar las computadoras en el CERN, pues le pone nombre a su sistema y dice, bueno, esto lo vamos a llamar la red, la telaraña mundial, la World Wide Web. ¿Por qué World Wide? Bueno, pues porque ya conectaba algunos laboratorios norteamericanos con las computadoras del centro europeo. Sin embargo, no es que ya fuera una red mundial, simplemente pues ya tenía un alcance más internacional que nada más un solo centro de desarrollo. Entonces, bueno, de manera muy ambiciosa y muy futurista, pues él acuña el término World Wide Web. Y como les decía, esto tiene que ver básicamente con
el CERN, lo que estaba pasando en este Centro de Desarrollo y de Investigación Europea, donde trabajaba Tim Berners-Lee. Bueno, pues esto eventualmente es lo que lo hizo, bueno, por lo que se le reconoció eventualmente como el padre de la Internet. En realidad, si fue padre de algo, pues habría sido el padre de la web, no necesariamente de la Internet. Ya empiezan a encontrar una diferencia entre la Internet y la web. La Internet básicamente es toda esta serie de computadoras conectadas entre sí y la web es el sistema hipertextual que a través de navegadores permite la comunicación entre usuarios de la Internet. Entonces empieza a haber una diferencia muy clara. Ya más adelante hablaremos un poquito más para hacer todavía más clara esta diferencia. Pero finalmente Tim Berners-Lee, si es padre de algo, sería el padre de la web y la razón es porque, bueno, él le puso nombre a este sistema que había propuesto y que había sido desarrollado al interior del CERN, además de desarrollar el primer navegador. Entonces, bueno, estamos en 1990, es decir, ya hace 30 años de esto, y hace 30 años prácticamente la Internet no existía. Entonces estamos hablando de un sistema que revolucionó el mundo en 30 años. Nada ha sido tan revolucionario como la Internet para el desarrollo de la humanidad en tan poco tiempo. Vamos a ver en esos 30 años qué sucedió. Bueno, en realidad 29, porque en 1991, el 6 de agosto, fue cuando se habilitó el primer sitio web, es decir, la primera página internet, el primer sitio, la primera dirección que podía un usuario acceder utilizando este primer navegador desarrollado por Tim Berners-Lee, se colocó en línea en 1991. Y ese sitio, info.cern.ch, ese es el primer sitio web de la historia. Y curiosamente todavía funciona, aún sigue funcionando y vamos a ver cómo se ve. Vamos a poder ver cómo se ve gracias a que nuestros amigos del CERN en su portal tienen una sección en donde han preservado una versión emulada de de cómo se veía y de lo que era el primer sitio web de la historia. Obviamente, esto es con carácter académico, histórico, para tener un registro, pero lo podemos visitar y podemos ver pues, cómo era la web y cuál fue la primera página web, cómo se veía la primera página web de la historia a través de este emulador que tienen colocado en el CERN. Entonces, vamos a entrar a una dirección que tiene el CERN para poder acceder a, a este, a este sitio. La dirección es line-mouth.cern.ch y esta dirección obviamente es un espacio que reside dentro del CERN. Ahí les dejo un QR para que puedan directamente acceder a esta página. Esta es la paginita en donde existe el emulador que nos permite visualizar la web como era en el año 91 cuando en el CERN publican el primer sitio web. Antes de entrar, déjenme comentarles algo interesante e importante. Esto que vamos a ver fue una iniciativa del 2013, hace 7 años el CERN generó este mini sitio en donde podemos hacer esta visita, pero pues obviamente en este momento lo que vamos a ver lo vamos a ver a través de Chrome. En su momento pues no existía Chrome, por eso se hizo un emulador y un emulador es una versión de software que funciona en un software más moderno, pero que emula o simula cómo se veía un sistema anterior, un sistema previo en otra tecnología y de otra plataforma. De hecho, el primer navegador web, el que desarrolló Tim Berners-Lee, es el navegador únicamente funcionaba en computadoras Next.
esas computadoras pues eran pocas y limitadas, por lo tanto el navegador de Tim Berners-Lee solo funcionaba dentro del CERN. Ya una vez que eh, el CERN decide abrir el sistema a otras instituciones y a otras universidades, a otros centros de investigación, pues hacen una segunda versión de este navegador que se llamaba el Line Mode Browser, que es el que vamos a ver ahora, y es el que finalmente fue distribuido. Entonces, digamos que esta es la segunda versión del navegador de Tim Berners-Lee, pero básicamente eran idénticos, simplemente tiene que ver con la plataforma en la cual funcionaba uno y el otro. Entonces, este navegador, como veremos en un momento aquí en la pantalla, y les decía, solo funcionaba en estos monitores negros con letras verdes, no tenían forma de interacción más allá que el teclado. Vamos entonces a ver cómo se interactuaba en esta primerísima versión de la web a través de este navegador eh, en el CERN. Vamos a presionar aquí el botón que dice eh, arrancar el navegador de modo línea. Entonces, bueno, pues esta es la web, esta es la primera página web que existió, así se veía, este era el contenido que tenía y esto fue lo que publicó el CERN en 1991 y que actualmente pues, se reconoce como la primera página web de la historia. Entonces aquí vemos que pues, el texto habla precisamente de la World Wide Web y pues nos describe un poquito el proyecto y nos incluye esta información. Ahora dirán, bueno, ¿y cómo es que se navegaba aquí? Si no hay ratón, no hay ventanas, nada más hay textos, no había imágenes, no había gráficos, no había fondos, no había videos, no había nada de esto. Lo único que había era texto. Bueno, pues si se dan cuenta y analizan un poquito el texto, van a ver que inserto eh, inmediatamente después de ciertas palabras, hay algunos números que están entre corchetes. Por ejemplo, en la primera línea leemos The World Wide Web is a wide area hypermedia. Y esta palabra de hypermedia tiene un 1 entre corchetes inmediatamente después. Y luego continúa el texto. En la línea número 4 también tenemos otros corchetes después de la palabra summary. Y después de mailing lists, en esa misma línea, tenemos también el número 3 entre corchetes. Y en la línea de abajo tenemos policy entre corchetes un 4 y luego news y entre corchetes un 5 y luego questions y entre corchetes un 6. Bueno, pues esas eran las hiperligas, esos eran los hipervínculos y esa es la propuesta que toma Tim Berners-Lee del trabajo de Ted Nelson para la web. Recuerden que un hipervínculo era básicamente un nodo que conecta de manera semántica dos grupos de información. Entonces, ¿cómo navegábamos aquí si no teníamos ningún cursor, ningún ratón ni nada por el estilo? Pues básicamente con los numeritos. Entonces, por ejemplo, les decía que la palabra summary venía antecedida de un 2. Bueno, pues sí, esa era la hiperliga. Entonces, si queríamos hacer un clic sobre summary, lo que teníamos que hacer es teclear el número 2. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero entrar a la liga de summary, que como ven está indicada con un 2, pues lo que hacíamos es teclear el número 2 y dábamos enter. Y entonces, pues brincábamos al summary, es decir, a la liga correspondiente que estaba vinculada por medio del número 2. Y en esta nueva página teníamos otra vez una serie de ligas identificadas por numeritos y de esa manera pues navegábamos. Aquí ahora el número 2 corresponde a HTTP, que está en el tercer párrafo. Entonces si yo volví a teclear 2, enter, pues lo que iba a pasar es, iba yo a brincar ahora a esa liga. Y así podríamos ir brincando entre distintas ligas y navegar. Otra vez aquí había nuevas ligas, entonces si yo tecleaba 3, 3 correspondía a policy y podía brincar ahora a la liga de policy. Dirán, bueno, esto se ve completamente arcaico y antiguo y complicado.
Pues sí, pero finalmente esta era la primera implementación de un sistema hipertextual en donde se usaban hipervínculos para comunicar o conectar nodos de información y hacer esta información mucho más fácil de navegar, más fácil de visitar. Imagínense si no hubiera estas hiperligas, pues tendríamos que recurrir a índices, a listados, a directorios de páginas o de pantallas en donde pues encontrar la información iba a ser realmente muy difícil. Entonces este concepto tan simple y tan sencillo de Ted Nelson, el hipervínculo, pues aquí es en donde alcanza todo su potencial y es básicamente pues, la piedra angular para que la web funcione como actualmente funciona a partir de hipervínculos. Bueno, pues esta es la web y lo pueden visitar con más calma, leer todo el contenido. Esta era la web en 1991. Eh, Les invito a que ya con más tiempo entren a la página line-mode.cern.ch y pues la naveguen un momento simplemente para que tengan la experiencia de haber navegado la internet en la primera página de internet con el navegador original que desarrolló el CERN en el año 91. Bueno, pues vamos a regresar entonces a nuestra presentación para continuar con los siguientes eventos. Bueno, pues entonces seguimos con nuestra breve historia de la web. Ya vimos cómo se veía ese sitio, cómo se veía en sus inicios. ¿Qué pasa después? Un poco tiempo después. Bueno, un año después de que este sitio info.cern.ch aparece, ya había más o menos unos 50 servidores web en el mundo. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, obviamente el CERN empezó a apoyar a aquellas instituciones que querían integrarse a la web, conectarse a esta nueva red y, y bueno, pues en poco tiempo, en un año, pues ya había 50 servidores en 50 ubicaciones distintas, conectadas entre sí, con información que se podía compartir a través de la World Wide Web, lo que ya en ese entonces se conocía como la World Wide Web. Cabe señalar que en ese tiempo la información que existía en la World Wide Web básicamente no era de interés para el usuario común. Todo lo que había en la web en ese momento era, pues, información científica, información eh, de investigaciones, información que solo le interesaba a pues a los científicos que estaban participando en estos proyectos. Era básicamente un método de intercambio de información académica y científica. Entonces, pues no había nada que pudiera interesar a la gente común como lo hay actualmente. Por eso fue una de las razones por las que la web pues no era conocida por básicamente nadie, nada más un grupo muy reducido de investigadores y de académicos que utilizaban esta red para efectos estrictamente de trabajo científico. Sin embargo, bueno, pues un año después, ya en el 92, había 50 servidores web en el mundo y en estos servidores se alojaban distintas páginas web con información de este tipo, información científica. Bueno, pues hasta este punto les decía, la web era completamente desconocida para todos los usuarios y todos los habitantes del planeta, básicamente. ¿Qué es lo que sucede ya un poquito más adelante? Bueno, pues vámonos al 93, un año después. Y este año es importante porque en este año el CERN produce un software, una aplicación que por cierto otorgó de manera gratuita a quien quisiera descargarla. Diseñó este software que servía para qué? Pues básicamente para convertir cualquier instalación, cualquier computadora en un servidor web. Es decir, cualquier computadora, cualquier institución que quisiera que sus computadoras estuvieran conectadas a esta nueva red, pues podía bajar este software, instalarlo en sus computadoras y convertirlas en servidores web para que pues también se pudiera
compartir información que estuvieran en estas computadoras. Entonces, básicamente, cualquier institución que quisiera compartir su información podía, por medio de este software gratuito, conectarse a la web, a la nueva red y distribuir también sus contenidos, ponerlos a la disposición de todos los usuarios, de todos los científicos, de todos los investigadores, de todos los académicos que en ese momento estaban usando la web. Y gracias a ese regalo del CERN, pues más o menos se aumentó el número de servidores a 250 para un año después. Entonces, si recuerdan, pues en el 91 había uno, en el 92 había 50 y para el 93 ya había 250 servidores. Ojo que, ¿qué es un servidor? Les recuerdo, es una computadora en donde se guarda información para que los usuarios que están conectados a esta red la puedan acceder, tengan acceso a esta información. Entonces son como repositorios de información. Y en el 93 ya había más o menos 250 de estos repositorios en donde se guardaba información. Ahora, ¿cómo se guardaba la información? En forma de páginas web, utilizando el sistema hipertextual de Tim Berners-Lee. Hasta este momento la Internet seguía siendo, bueno, sí, la Internet y la web seguían siendo completamente desconocidas para el usuario común, para la gente. Nadie sabía de su existencia, nadie la conocía. Era básicamente una red obscura de académicos y de investigadores. ¿Qué sucede en el 94? Bueno, aquí es en donde sucede algo bien, bien interesante y bien importante, porque en 1994 dos personajes aparecen que van a cambiar completamente y a revolucionar el mundo de la web. Y estos dos señores se llaman Jim Clark y Mark Andreessen. Regreso rápidamente aquí para comentarles algo. Estos dos señores fundan básicamente una empresa que fue quizás la primera empresa fundada específicamente con el propósito de producir material para la web, para la nueva red de computadoras mundiales que estaba en ascenso. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Bueno, pues una figura muy importante de estos dos es Mark Andreessen, este señor que está a la derecha en la foto, el más joven. Él es Mark Andreessen. ¿Y por qué fue muy importante este personaje? Bueno, básicamente, Mark Andreessen, cuando tenía más o menos 21 o 22 años y estaba terminando la universidad, entró en contacto con la Internet, con la web, con esta nueva red diseñada en el CERN y la conoció. Eh, y sucedió algo bien interesante. Él fue la primera persona que se dio cuenta que esta nueva red que acababa de proponer CERN y que estaban ya utilizando algunos científicos e investigadores, era una red muy intuitiva. Su uso era muy fácil, era muy, muy fácil de utilizar. Y a diferencia de otras redes que eran bastante más complicadas de operar, bueno, pues esta red estaba basada en vínculos, en hiperligas, y esto permitía que la comunicación pues empezara a ser mucho más interactiva, que pudiera estar más entrelazada. Mark Andreessen lo que hace fue darse cuenta que uno de los problemas que tenía la Internet era pues que se necesitaba una aplicación que fuera un poquito más moderna para poder utilizar este sistema que había propuesto Tim Berners-Lee, pero de una manera en que los usuarios comunes y corrientes la pudieran aprovechar. Entonces, si bien Tim Berners-Lee había desarrollado un navegador, si recordarán, Tim Berners-Lee desarrolló el primer navegador para poder usar esta red, que ya vimos cómo funcionaba, esta pantalla verde con numeritos. Bueno, pues Mark Andreessen se dio cuenta que pues, se necesitaba una versión de un navegador mucho más moderno que pudiera permitir que la interacción con la web fuera más fácil. En el 94,
más o menos en estas fechas, también estaba sucediendo otra revolución en el mundo de la computación. El programa Microsoft Windows estaba siendo ya cada vez más popular, más y más y más popular. En este año, en el 94, ya Microsoft había lanzado sus primeras versiones de Windows. Windows, este programa que permitía que por primera vez los usuarios, la mayoría de los usuarios, pudiera utilizar una interfase gráfica para interactuar con sus computadoras. Si bien previo a Windows ya había algunas interfaces gráficas, algunas diseñadas por Xerox, em, incluso Apple había ya experimentado con algunas interfaces gráficas, la verdad es que pues Microsoft con su enorme poder económico y con el monopolio que tenía sobre las computadoras de escritorio en ese momento, pues utilizó o empujó Windows como la plataforma o la interfase gráfica más utilizada. Marc Andreessen se dio cuenta que lo que necesitaba la web era un nuevo navegador, un nuevo browser, un nuevo navegador distinto al que había diseñado Tim Berners-Lee, pero que este navegador fuera un navegador gráfico, es decir, que aprovechara las ventajas de una interfase gráfica como Windows para hacer que los usuarios pudieran navegar en esta información. Una interfase que usara un ratón, que tuviera una ventana, que se valiera de un cursor para poder acceder a la información. Entonces lo que hace Marc Andreessen es se pone a diseñar este navegador, simplemente como un pasatiempo, como un hobby. Él todavía recién salido de la universidad diseña un nuevo navegador, lo programa y lo llama Mosaico. El navegador Mosaic, que fue diseñado y programado por Marc Andreessen, de repente se volvió una novedad impresionante. Fue un nuevo navegador que cuando se empezó a distribuir, Marc Andreessen incluso lo regala, ni siquiera lo vende. Cuando lo regala, lo postea en un chat para que distintos amigos de él y compañeros lo empezaran a usar. Se vuelve un software exitosísimo. Todo el mundo empieza a usar Mosaic y a acceder a la web ahora a través del navegador gráfico que funcionaba ya sobre Windows. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues Marc Andreessen se da cuenta de otra cosa importante, que la Internet, ya una vez que se podía utilizar de forma fácil con un navegador gráfico como Mosaic, pues podría ser muy útil para la gente común si simplemente hubieran contenidos interesantes para la gente. Obviamente en esos momentos todavía la información pues era muy aburrida, era muy poco interesante para los usuarios porque básicamente toda era científica y toda era información académica. Entonces, bueno, ahí es en donde aparece Jim Clark. Jim Clark, que básicamente es uno de estos inversionistas de capital, que son personas que se dedican a financiar proyectos con el propósito de obtener utilidades una vez que los proyectos y las iniciativas empiezan a dar frutos, pues contacta a Marc Andreessen y entre los dos fundan una compañía con el propósito de pues, producir un nuevo navegador, un navegador ya comercial, profesional, mucho más robusto que lo que había hecho Marc Andreessen en la universidad, Mosaic, pero que fuera un navegador pues mucho más ambicioso y que este navegador permitiera a la gente empezar a explorar la Internet y que esto potenciara y detonara la generación de contenidos de interés para la gente. Se ponen a trabajar en esta empresa que llaman Netscape, reclutan a una serie de compañeros y de colegas de Marc Andreessen y fundan Netscape. Netscape, que fue una de las empresas más exitosas de los noventas, inicia la tarea de desarrollar un nuevo navegador para la web.
Estamos en 94, ya la gente empieza a escuchar sobre el Internet y qué es la web y que funciona con un navegador y que es muy fácil de usar y que quizás pueda ser un- una nueva aplicación de interés para los usuarios que tenían pues en sus casas sus computadoras y sus programas de procesamiento de textos y hojas de cálculo y de repente, bueno, pues hay una nueva herramienta que nos permitiría comunicaciones mucho más avanzadas. ¿Qué sucede entonces después del 94? Bueno, pues ahí es en donde tenemos otro hito bien importante. En el 94, Tim Berners-Lee, el mismo personaje del que hablamos anteriormente, y el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, fundan el consorcio W3C. ¿Qué es el consorcio W3C? Bueno, pues esta es una iniciativa que eventualmente fue importantísima para que la web pudiera ser sostenible y que pudiera consolidarse en lo que es ahora. El consorcio W3C es básicamente una iniciativa que promovía los estándares para el desarrollo y la producción de contenidos en la web. Es decir, establecía cuáles iban a ser las reglas y los estándares para que los contenidos que se subieran en la Internet pudieran ser compatibles entre todos los sistemas que se conectaran a la web. De alguna manera era tratar de evitar una especie de anarquía en términos de sistemas, lenguajes de programación y formas de organizar y presentar contenidos. El consorcio W3C habría que entenderlo algo así como la Real Academia de la Lengua de los lenguajes para generar contenidos en Internet. Son, es esa eh, institución que se encarga de reglamentar, de estructurar los estándares, de definirlos para que toda la gente que produzca contenido para la red se apegue a esos estándares y esos estándares sigan siendo compatibles. Les repito, es como la Real Academia de la Lengua, que trata de estandarizar las reglas del uso del lenguaje español. Bueno, pues para los lenguajes de Internet esto era fundamental porque si no, se habría caído en una anarquía total. Cada, cada empresa, cada iniciativa, cada desarrollador iba a programar contenidos como quisiera y eventualmente se iba a volver pues un caos y una anarquía total hasta el punto en que nada de lo que se subiera en la internet pudiera ser compatible entre sí. Entonces el consorcio W3C fue muy importante porque fue quien estableció parámetros, estándares, reglas, normas para que los contenidos en internet sean compatibles. ¿Ok? Eso es en el 94. Y una vez que eso sucedió y que estaban claras las reglas de cómo producir contenidos para Internet, cuáles eran los lenguajes, cuáles eran los estándares, entonces es cuando se da verdaderamente el boom de la web, cuando la web pasa de ser una red oscura de uso académico a lo que conocemos el día de hoy, una red con muchísimo contenido de todo tipo y de interés para toda la gente. En el 94 entonces había 2.500 servidores. Ese año había ya 10 veces más servidores que el año anterior. Y todavía eran muy poquitos. 2.500 servidores son muy poquitos en términos, pues, en términos mundiales. Sin embargo, bueno, pues ya empezaban a ser un número considerable. En el 1995 inicia un acontecimiento muy curioso que se le dio a llamar la Guerra de los Navegadores. ¿Qué fue la Guerra de los Navegadores? Básicamente, a esto se le conoce como la entrada de Microsoft al tema de la Internet. Hasta antes de 1995, Microsoft, y más particularmente Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, no le habían puesto mucha atención a la web. Pensaban que era pues simplemente una novedad y que iba a pasar de moda y que eventualmente iba a desaparecer. Pero bueno, en el 95, Bill Gates y su compañía pues se dan cuenta que verdaderamente el Internet y la web en particular eran una
verdadera revolución en términos de tecnología, al punto en que podían incluso llegar eh, a desbancar el monopolio que tenía Microsoft sobre todos los sistemas de cómputo eh, personales en el mundo a través de su franquicia Windows. Entonces, pues Bill Gates se dio cuenta del poder de la Internet y de la web y fue cuando decidió entrar en esta carrera. Ahora, lo primero que hizo Bill Gates fue tratar de comprar Netscape. Simplemente pues, comprar la compañía que estaba siendo punta de lanza en esto y listo, anexarla a su imperio. Pero no le funcionó porque la gente de Netscape no accedió, no quiso vender nada de lo que estaba haciendo, mucho menos un navegador ni nada a Microsoft. Y entonces inició lo que se llamó la guerra de los navegadores, porque pues a Microsoft no le quedó de otra más que iniciar el desarrollo de su propio navegador para competir contra Netscape. Y en este año inició ese proceso. Entonces, Microsoft, al no poder comprar Netscape, empieza el desarrollo de lo que eventualmente llamaría Microsoft Explorer, el famoso navegador de Microsoft, el Explorer, que por mucho tiempo fue el único y el navegador que monopolizó básicamente la, eh, la industria de los navegadores. Esto inició en el 95 con una serie de acciones que tomó Microsoft, no nada más desarrollar un nuevo navegador, sino algunas otras acciones que eventualmente pues, se consideraron incluso ilegales, como por ejemplo tratar de sacar del mercado a Netscape por medio de prácticas ilícitas, como prácticas monopólicas, influir en los proveedores, condicionar a los desarrolladores de software y de hardware y algunas otras prácticas que eran completamente ilegales. Entonces, bueno, eventualmente eso se resolvió incluso en los jurados, en un juicio, pero finalmente, pues el resultado fue la destrucción de Netscape. Netscape, pues, que era una empresa pequeña que si bien tenía un producto fabuloso, pues no pudo competir contra un gigante como Microsoft. Y al final de cuentas, pues Microsoft se impuso, acabó destruyendo Netscape y haciéndose del monopolio también de los navegadores en Internet. Y ese monopolio le duró muchos, muchos años. Entonces, en el 95 inicia la guerra de los navegadores, empiezan esta serie de, de ataques y de, obviamente, guerra comercial contra Netscape y de esa manera, bueno, se da el boom del Internet. Es cuando los usuarios empiezan realmente a interesarse y a participar ya en el Internet, a descargar estos navegadores, estas nuevas herramientas que eran muy, muy interesantes y novedosas y que de repente pues permitían ya acceder a contenidos que ya eran de interés para la gente. Ya había muchos productores de contenido que empezaron a utilizar la nueva red, la web, para colocar ahí información que pudiera ser de interés para la gente común. Ya no había nada más información científica o información académica, sino de repente, pues las compañías de comunicaciones, los canales de televisión, los periódicos, y otras empresas empezaron a publicar contenidos en esta nueva red que se volvían ya ahora sí interesantes para la gente. Y ahí es en donde se da lo que se llama el boom de la Internet. Ese mismo año, si se dan cuenta aquí, la curva de crecimiento de servidores pues se revienta. En un solo año pasó de 2.500 servidores a 75.000 servidores. En este momento la gente ya se había dado cuenta del potencial del Internet, habían descargado ya sea el navegador de Netscape o de Microsoft y habían empezado a explorar esta nueva red con contenidos que ya pudieran ser interesantes para toda la gente. Y obviamente pues esto produjo también un alta
en la oferta. Mucha gente, muchas empresas empezó a colocar sus contenidos en la web para ponerlos a disposición de los nuevos usuarios que ahora podían acceder a través de estos navegadores. Entonces, en el 95 fue cuando verdaderamente la web se volvió conocida de la gente. Estamos hablando de hace 25 años, que no es prácticamente nada. Bueno, a partir de ahí se dio un crecimiento exponencial de la Internet. Durante todos esos años siguió creciendo, 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 volviéndose cada vez más conocida, cada vez más utilizada, cada vez más popular. Y bueno, ya el número de servidores y de sitios web creció de una forma completamente astronómica. En el 2008, estamos hablando de hace 12 años, había más de 100 millones de sitios web en el mundo. Y eso es hace 12 años. Y este crecimiento siguió de una forma, les decía, exponencial durante muchos años. Todos estos 25 años que han pasado en la existencia de la web como la conocemos, pues lo único que ha hecho es crecer y crecer y crecer de manera astronómica. Para el 2013, hace 7 años, había más de 759 millones de sitios web en el mundo. Es una locura, 759 millones de sitios web, sitios diferentes. Ese año la web tenía una dimensión en bytes de 772 exabytes. ¿Y cuánto es un exabyte? Pues ahí lo pueden ver. 672 mil millones de gigabytes. Ese era el tamaño de la web en 2013, hace 7 años. Hace 6 años Google registraba un total de 48 billones de páginas web en su base de datos. Obviamente, Google no tiene registradas todas las páginas web que hay en la web. Hay algunas que no están registradas en Google. Google registra básicamente todas las páginas eh, públicas, comerciales, personales, pero hay muchas páginas privadas o muchas páginas ocultas, páginas incluso ilegales que no están registradas por Google y que son enormes. Todo esto que se le conoce como la red oscura o la Deep Web no está registrada por Google y es también enorme. Bueno, pues hace 6 años Google registraba 48 billones de páginas web, páginas independientes, no sitios, páginas. Recuerden que un sitio puede tener muchas páginas y hace 6 años pues había ya más de 48 billones de páginas indexadas, más las que no hubieran, las que pudieran no estar indexadas. Les dejo este QR por si me gustaría mucho que pudieran revisar un, eh, un documental en YouTube. Pueden escanear este código y les va a llevar directamente al documental de YouTube, en donde se describe de manera muy interesante y muy visual este proceso que acabamos de ver, desde el nacimiento de la web hasta la guerra de los navegadores y un poquito después. Entonces, si pueden, no en este momento, pero ya terminando, es decir, regresen a este slide, escaneen este QR para que puedan ver este documental. Dura como 45 minutos, pero es interesantísimo. Ahí van a ver a Jim Clark, a Mark Andreessen, a Bill Gates y a todos estos personajes que les mencioné, eh, pues siendo entrevistados y platicando exactamente desde su punto de vista cómo sucedió todo esto del nacimiento de la Internet y la guerra de los navegadores en particular, que es un tema muy interesante y de estudio muy importante. Revísenlo ya una vez que termine su sesión y con toda calma pues vean este video, está en YouTube, documental, tiene subtítulos, es muy ameno y estoy seguro que les va a gustar mucho. Entonces, bueno, regresamos a esta historia del Internet. Estamos en el 2014. Google registra ya una cantidad enorme de páginas web.
Bueno, ¿qué pasa actualmente? Bueno, actualmente hay 130 billones de páginas web registradas en 1.800 millones de sitios web disponibles en la Internet, más todos los que se puedan sumar de la red obscura o la Deep Web. Esos nadie sabe de qué tamaño son, pero son muchísimos. Entonces aquí estamos hablando ya de números astronómicos, 130 billones de páginas web y 1.800 millones de sitios web. Son simplemente incalculables. No hay forma de entender estos números de manera racional. Entonces, bueno, podemos suponer que es prácticamente infinita. El total de información alcanzada en la Internet, más o menos de qué tamaño es, incluyendo textos, imágenes, videos, pues más o menos está calculada en 44 zettabytes. ¿Cuántos son 44 zettabytes? Pues son más o menos 44 por un billón de gigabytes. Algo así como 44 billones de gigabytes. Ese es el tamaño calculado, obviamente, porque no se puede saber a ciencia cierta, del contenido almacenado en la Internet. Obviamente, pues números completamente absurdos ya para nuestro entendimiento. 44 zettabytes es incalculable. Y para el 2025, es decir, en 5 años más o menos, este tamaño se calcula que sea de 175 zettabytes. Entonces, en 5 años vamos a pasar de 44 a 175 zettabytes. Y esto seguirá creciendo año tras año tras año, porque el único impedimento es pues que se nos acabe el espacio para guardar esta información. Y como esta información se guarda en discos duros, en servidores, pues realmente el espacio físico es lo único que podría detener el crecimiento de la Internet. Y pues espacio tenemos mucho. Entonces, en realidad esto va a seguir creciendo de forma exponencial conforme avance el contenido y la necesidad de guardar información de todos los seres humanos. Entonces, bueno, imagínense el tamaño que tiene y el tamaño que va a tener. Obviamente, si quisiéramos más o menos entender esta cifra, bueno, pues imagínense que más o menos se requerirían 1.800 millones de años para poder descargar toda esta información a una velocidad promedio actual, ¿no? De una conexión promedio. Pues si alguien quisiera descargar toda la Internet, se llevaría 1.800 millones de años para poderla descargar, como está ahorita. Ya no hablemos de cómo está en 5 años, en donde quizás tenga 4 veces o más el tamaño actual. Bueno, eh, otros datos interesantes. Y aquí les dejo un QR también para que posteriormente puedan revisarlo con cifras todavía más específicas, además de las que les voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, en Google se realiza cada minuto 4.2 millones de búsquedas por minuto en Google y 7.000 millones de búsquedas al día. Nada más en este sitio, en Google, en el buscador, 4.2 millones al minuto, 7.000 millones de búsquedas diarias. Hay 2.700 millones de usuarios activos en redes sociales. Esto suena como un número enorme, 2.700 millones de usuarios. Lo más impresionante, más que los 2.700 millones, son los usuarios que todavía no son activos en redes sociales. Si tomamos en cuenta que la humanidad hay 8.000, 8.500 millones de seres humanos, pues resulta que solo 2.700 son activos en redes sociales. Eventualmente, pues falta todavía una cantidad enorme de usuarios por activarse.
Hay 3.200 millones de likes diarios en Facebook. 3.200 millones de likes diarios. 4.7 millones de videos ejecutados en YouTube cada minuto. Se ejecutan 4.7 millones de videos. También es una cantidad impresionante. 1.000 millones de horas de video observadas diariamente en YouTube. 1.000 millones de horas de video. Esta cifra es mucho mayor a la cantidad de horas que se observaban, por ejemplo, en televisión o en cine, o que se escuchaban por radio o cualquier otro medio que se haya inventado con anterioridad. Ninguno supera esta cifra. 1.000 millones de horas de video observadas diario en YouTube. 350 millones de fotografías subidas a Facebook diariamente. También es una cifra impresionante. 350 millones de fotos subidas a Facebook cada día. Ahora, estas 350 millones de fotos se guardan en servidores de Facebook. Nada más de Facebook. Facebook tiene 80.000 millones de fotografías almacenadas en sus servidores. 80.000 millones de fotografías. Facebook tiene la historia de la humanidad retratada en sus servidores. Imagínense la cantidad de fotografías que almacena Facebook. Y esto es solo Facebook. Si creen que Instagram tiene muchas fotografías, bueno, pues sí se suben 1.000 fotografías cada segundo a Instagram. 1.000 fotos al segundo. A ese ritmo se está generando información en la web y a ese ritmo se están apilando las imágenes y las fotografías. Y esto solo en Instagram. Si quieren más datos como estos, bueno, escanean este QR que está aquí y van a llegar a una página, un sitio que está dedicado específicamente a generar estadísticas de este tipo, actualizadas, para que tengan una idea de el tamaño del Internet y datos similares. A lo mejor si quieren saber, bueno, qué sucede con Twitter, qué sucede con Snapchat, bueno, pues lo pueden checar en este sitio y ver cómo están las estadísticas, pero en realidad no se van a encontrar nada distinto de esto. Son números astronómicos y esto está sucediendo actualmente y no va a bajar, al contrario, va a seguir subiendo. Entonces, este es el contexto del Internet actual, de este tamaño es, y no queda más que seguir creciendo. Ahora, ¿cuántos usuarios tiene la Internet? Bueno, pues más o menos un poquito más de la mitad de la población mundial somos usuarios de Internet. Alrededor de 4.500 millones de usuarios utilizan el Internet, les repito, entre 8.500 y 9.000 millones de seres humanos que hay en el planeta. Entonces, poco más de la mitad, pues ya usamos el Internet. La mayoría en Asia, también por la cantidad de gente que vive en ese continente. Después Europa, África, América Latina, Norteamérica, el Medio Oriente y Oceanía. Obviamente esto tiene que ver con la densidad de población en los continentes, pero el porcentaje pues, es muy similar en todos los continentes. Más o menos el 60-65% de la población mundial tiene ya acceso a Internet. En México, pues estamos más o menos en esa media, 70% de penetración de uso de Internet entre la población del país. Si se dan cuenta, pues ha venido creciendo también ya de forma exponencial y para los próximos 5 años probablemente estemos ya entre un 85 y 90%, casi abarcando el total de la población. Nunca se va a abarcar el total de la población, siempre habrá un porcentaje marginado que no
no podrá acceder a Internet por temas eh, económicos o incluso de geográficos, pero finalmente eh, muy pronto alcanzaremos ya cifras casi totales. Y este es un porcentaje muy similar a lo largo de distintos países. Los que más tienen tendrán un porcentaje de entre 80 y 85% ya actualmente, y habrá otros países que están todavía por debajo del 50%, pero en realidad la media mundial está por ahí del 70, más o menos como México. Eh, Porcentaje de usuarios por idioma, la mayoría de los usuarios de Internet son usuarios de habla inglesa, y esto también, bueno, aquí obviamente se está contando todo el- todos los usuarios bilingües que además de su idioma natal, pues también dominen el inglés, como muchos de nosotros, pues estamos contados también en este 34% de usuarios que utilizamos o podemos usar el inglés como idioma para navegar la web. Después sigue el chino, después sigue el español y luego ya toda una serie de idiomas con menores porcentajes, pero obviamente la gran mayoría de los usuarios de Internet dominamos el inglés y navegamos en páginas en inglés. Después, obviamente, pues viene el chino, por cuestiones también de cantidad de población. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los navegadores, porque esto es bien importante, bien interesante saber qué ha sucedido con los navegadores, y esto tiene que ver, finalmente, va a tener mucho que ver con la manera en que diseñemos y desarrollemos páginas web. Vean esta gráfica que, como les comentaba hace un momento, una vez que termine la guerra de los navegadores en el 95, 96, Microsoft con su navegador Explorer pues se hace del monopolio total de el- del uso de navegadores. Prácticamente toda la gente usaba Explorer. Em, Sin embargo, esto pues ha dejado de ser así. A partir del 2000, entre el 2000 y el 2010, empieza a caer el uso del navegador de Microsoft, del Explorer, y empiezan a aparecer otros navegadores como Firefox, que era un navegador muy útil y muy bueno. Bueno, es todavía. Y aparece un nuevo navegador en el 2009, 2010, aparece Chrome, el famoso Chrome de Google, desarrollado por Google. Y este navegador empieza poco a poco a subir la cantidad de usuarios y a quitarle participación de mercado a Microsoft. Y si se dan cuenta, esta tendencia continúa hasta mediados del 2012, que es cuando finalmente, y después de casi, eh, que serán casi 10 años, finalmente, Explorer pierde el primer lugar en el uso de navegadores y toma este lugar Chrome, el navegador de Google. Y esta tendencia continúa hasta, bueno, aquí lo pueden ver, 2015, prácticamente Explorer se vuelve un navegador más del montón y la gran mayoría de los usuarios cambiaron a Chrome. ¿Qué pasa después? Bueno, pues algo todavía más evidente. Después de esto, tenemos todavía una mayor tendencia al alza de Chrome y una caída completa de Explorer. ¿Qué es lo que sucede ya en el 2020? Actualmente, bueno, pues prácticamente tenemos a Chrome con casi un 70% de participación de mercado, un número que no se veía desde Explorer. Bueno, pues ahora la gran mayoría de los usuarios estamos utilizando Chrome para navegar en la web. Segundo lugar lo tiene Safari, el navegador de Apple, y tercer lugar Firefox, Explorer y otros. Si se dan cuenta, ya con un porcentaje de participación mínimo. Entonces, la gran mayoría de los usuarios actualmente son usuarios de Chrome,
seguidos por un 14-15% de Safari para todos los dispositivos Apple y después todos los demás con una participación minúscula. Esto es bien interesante porque finalmente demuestra que Chrome es uno de los navegadores más populares y hay una razón por la que fueron populares, no tanto como Explorer, cuya razón fue básicamente pues que monopolizó el mercado y no permitió que otras empresas desarrollaran sus navegadores, como lo que hizo con Netscape en esta guerra de los navegadores, que espero vean a detalle en el documental. Pero bueno, actualmente ya Explorer es prácticamente ya no se usa muy poquito. Vamos a regresar un poco a este tema, ahora que les comento sobre otro punto importante. Vamos a ver el uso de navegadores de escritorio contra móviles, contra tableta. Y esto también es bien importante porque si se dan cuenta, por ahí del 2010, la gran mayoría de los usuarios navegaban la Internet desde su escritorio, desde sus portátiles o su computadora de escritorio. Pero esto ha ido cayendo constantemente. Esto fue cayendo hasta el 2017, cuando por primera vez en la historia hubo más usuarios en dispositivos móviles accediendo al Internet que por escritorios o por laptops. Esto es bien importante porque, si se dan cuenta, actualmente, a partir del 2017 y hasta la fecha, prácticamente están a la par. La misma cantidad de usuarios accede al Internet desde el escritorio o laptop que desde el móvil. Aquí pueden ver también la distinción entre tabletas, pero pues si sumamos las tabletas a los móviles, que básicamente son dispositivos móviles también, pues resulta que prácticamente ya están todavía más arriba los dispositivos móviles que los de escritorio. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues también va a influir en la manera en que diseñamos sitios web, pensando en que la gran mayoría de los usuarios pues empiezan a acceder ya ahora desde su teléfono más que desde su laptop. Sobre sistemas operativos, aquí también es algo bien interesante porque tenemos el mismo tema que los navegadores. Desde antes del 2010 teníamos a Windows como el sistema operativo más popular, más utilizado, y finalmente ningún sistema operativo de escritorio lo pudo superar, pero el sistema operativo de los móviles sí logra superar a Microsoft en el sistema operativo que utilizan los usuarios para acceder a Internet, y esto obviamente tiene que ver con el slide anterior, en donde vemos que la gran mayoría de usuarios ahora, que hay una gran mayoría de usuarios que utiliza sus teléfonos. Y pues como saben, el sistema operativo de preferencia entre los teléfonos pues es Android. Entonces tenemos ahora que Android es el sistema operativo que más usuarios utilizan para entrar al Internet. Obviamente esto está relacionado con el uso de móviles. Tiene mucho que ver este slide con el anterior si hablamos de sistemas operativos. Ahora, sobre resoluciones en computadoras. Estos temas son bien importantes cuando empecemos a desarrollar. Podrán darse cuenta que la gran mayoría de los usuarios ya actualmente, esto es 2020, pues tienen en sus computadoras acceso a resoluciones muy grandes, 1366 por 768, 1920 por 1080, son las resoluciones mayores de los usuarios de Internet en sus computadoras de escritorio o laptops. Ahí tenemos mucha resolución y hay mucho espacio de pantalla. Pero si nos vamos a los dispositivos móviles, resulta que una enorme mayoría de usuarios tienen todavía pantallas muy chiquitas, 360 por 640 píxeles, que es una pantalla relativamente muy pequeña, y de ahí el porcentaje también baja contra otros tamaños de pantalla. Em, Incluso si tomamos la franja de otros como el más alto, bueno, pues vemos que no llega ni el 30%. Entonces, en realidad hay muchos usuarios que navegan la web, pero con pantallas muy pequeñas. Como aquí podemos ver,
todavía las resoluciones en dispositivos móviles son bastante reducidas y esto va a ser importante cuando empecemos a pensar en programación de páginas web. Sobre redes sociales, ¿cuál es la red social que más se utiliza hasta el momento? Facebook, por mucho. Como ven aquí, incluso tuvo un pico de cerca del 90% por ahí del 2016. Actualmente en el 2020 pues está bajo del 70 y algo por ciento, pero supera por mucho a todas las demás redes. Entonces, pues sí, seguimos con Twitter después y quizás Pinterest, como verán YouTube también está por ahí, pero el uso de redes en general es dominado completamente por Facebook. En esta página gs.statcounter.com pueden encontrar también más, más estadísticas sobre el uso de redes sociales, de navegadores, de sistemas operativos, etcétera, completamente actualizados en tiempo real para que vean, bueno, cuáles son las tendencias. Bueno, y finalmente vamos a tocar un tema importante que es las conexiones de alta velocidad. Este dato es bien interesante porque finalmente suponemos que la gran mayoría de los usuarios pues ya tiene una conexión bastante alta de Internet, que la gente pues, se conecta sin mayor problema y tienen ancho de banda bastante amplio y no hay mayor problema con eso. Bueno, pues resulta que eso es un mito. En el 2019, que es el último año en el que se tiene registro, entre los países en desarrollo, entre los que se incluye México, solo el 11.2% de los usuarios de Internet tenía una conexión de banda ancha o acceso a una conexión de banda ancha, como la que tenemos en la universidad y en algunas de nuestras casas. Pero la gran mayoría de la gente no tiene una conexión de banda ancha. Incluso entre países desarrollados, pues este porcentaje solo llega a 33%. Tampoco es muy alto. Y si hablamos de anchos de banda móviles, pues ahí en el mundo desarrollado, pues tenemos que el 75% ya tiene un ancho de banda bastante rápido y esto tiene que ver con el 4G y el 5G. Y en el mundo desarrollado, pues más del 100%, porque tienen, bueno, pues múltiples conexiones, no nada más una. Entonces, ahí prácticamente ya se llegó al tope, pero lo interesante es que en conexiones fijas, como las que usamos para nuestras computadoras y laptops, pues hay una gran cantidad de población que todavía no tiene banda ancha. Y esto hay que tomarlo en cuenta también cuando estemos desarrollando para nuestros usuarios. Básicamente es una de las razones importantes por las que mencionamos y revisamos estas gráficas, porque finalmente todo esto impacta en la forma en que desarrollamos nuestros contenidos y vamos a tomarlos en cuenta cuando tomemos decisiones para el desarrollo de sitios y páginas web, una vez que entremos con ese tema. Bueno, pues eso es básicamente parte de lo que quería mostrarles. Quiero regreso con ustedes solo para despedirme. Eso es básicamente de lo que quería hablar con ustedes en esta ocasión, en este video. Espero que puedan revisar todos los QRs que les puse para que complementen todo esto que platicamos, que con más calma puedan ver sus videos, sus páginas, sus sitios. Incluso por ahí olvidé mencionarles unos QRs que también les dejé. Creo que no se los mencioné, pero si se los mencioné, por favor, todos los QRs que vieron, traten de entrar a ellos para que vean los contenidos adicionales que tienen que ver con estos temas y puedan redondear toda esta plática que tuvimos sobre el desarrollo y el contexto actual del Internet. Bueno, pues con esto terminamos esta presentación y este tema para el día de hoy. Les dejo únicamente con su plantilla
plantilla de recursos, página web, correo electrónico y su QR para acceder a Teams. Recuerden que estoy disponible para dudas, preguntas que pudieran tener, ya sea en horario de clase en tiempo real o fuera de clase de forma síncrona, pues ahí también intento responderles lo más pronto posible. Estén pendientes de su siguiente video, traten de terminar este video y esta presentación antes de la siguiente clase para que no se atrasen, para que no se vayan a ir juntando sus contenidos por observar y por favor estén muy atentos. Cualquier aviso que pudiera haber, pues se los voy a hacer llegar ya sea por la página de Teams o por correo electrónico. Manténganse comunicados, manténganse accesibles para recibir información y continuemos con nuestro siguiente video la próxima sesión. Muchas gracias, manténganse seguros y nos estamos viendo. Hasta la próxima.